Y hoy, en Fondos Largos de Mejor Correr, Giovanni Romero. Para los que lo quieran seguir en las redes sociales, arroba Giovanni-Romero, que se presenta en su bio como runner amateur, pero allí viene el problema, querido Damián, porque Sí. es un runner amateur de lo que nosotros llamamos con pretensiones, media maratón, 1 hora 14:30, maratón, 2 horas 42:55, pero, con una particularidad, y es la que nos llevó a él para luego derivar a toda su historia como corredor, que es algo que podemos titular así: los Six Majors, cómo completar los maratones más importantes del mundo, que no es otra cosa que el libro que ha escrito Giovanni acerca de ese sueño que tenemos tantos. Algunos pudimos completarlos, otros lo sueñan, pero también es una de las grandes motivaciones de todo maratonista amateur del mundo, y no solo amateur, porque el señor Kipchoge lo que ha querido hacer, claro, él quiere ganar los Six Majors, pero aquí estamos con Giovanni, que nos ha ganado nuestra atención y queremos saber todo sobre él. Giovanni, querido, ¿cómo estás? Un placer saludarte, agradeciéndote. No vamos a decir qué hora es en este momento en Ecuador, pero aquí estamos charlando para este fondo largo de Mejor Correr. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, a los amigos de Mejor Correr, Damián, Daniel. Un gusto para mí poder conversar, compartir de esta pasión que tenemos por correr, por las Six Major, pues y a las órdenes, con gusto compartir con los amigos de Argentina. Estuve en Argentina en el 2016, competí la maratón, pude hacer mi marca en esa maratón para ir luego a Berlín y a Ah, Londres, pues hablaremos de eso. qué Pero un grande. O gusto. sea que Buenos Aires tiene entonces tiene mucho que ver con esto que es simplemente nuestro punto de partida, Giovanni. Ya veremos hacia dónde nos lleva, pero que es, sí, está, ¿cómo la denominarías vos? Una obsesión del corredor, del maratonista amateur, un sueño, ese logro que es casi como lo que sería para el atleta de élite, correr en los Juegos Olímpicos, correr en un mundial, esto de conseguir las Six Majors. ¿Cómo nació en vos primero la idea de completarlas? Fíjate que a la final, tú tocaste también esa parte, son los Juegos Olímpicos de los atletas amateurs. Muchos de nosotros no pudimos llegar a la Olimpiada, no pudimos de pronto participar en campeonatos mundiales, pero tenemos la oportunidad en esta serie mundial, en los Six Majors, de competir con atletas de todo el mundo, ¿no? De tener esa experiencia, de prepararnos, de mejorar, de cada año pretender alcanzar ese mejor recorrido, esa preparación para un Boston, para Nueva York, para Berlín. Entonces, es eso, ¿no? Es ese reto que nos ponemos muchos atletas y la consecución no solo es deportiva, ¿no? Sino el impacto es hacia que podemos lograr cualquier objetivo profesional, personal, de vida que nos propongamos. Y te cuento, ¿no? Yo vivía en el año 2009, 2010 en México y yo tenía muy cerca de Estados Unidos, tenía el objetivo de correr un 10K. Me dije, bueno, yo vivía en Monterrey y le escribí a un amigo y le dije, oye, quisiera irme para Estados Unidos, para Nueva York, para correr un 10K. Y me dijo, oye, yo entreno en un equipo de atletismo, ¿por qué no corres la maratón de Nueva York? Y yo dije, pues no, no, Ah, nunca he hecho eso. Y bueno, me inscribió a través de su equipo de atletismo, equipo de entrenamiento, y pude competir en noviembre del 2009, ¿no? Entonces, sentí que fue muy fuerte, sentí un momento que fue mi primera experiencia, no sabía, cuando iba en el kilómetro 35, no sabía lo que me estaba afrontando, pero bueno, completé y me fue bien, hice 3 horas y un amigo, un gran amigo que se llama Manuel Bravo, que ahora es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, él me dijo, oh, Giovanni, ¿sabes qué? Vi tu competencia, tus resultados y clasificaste a Boston, tienes que competir en Boston. Y yo, ¿pero por qué? Yo no sabía de la serie mundial de los World Major. Y me dijo, no, es que luego te vas a arrepentir, hiciste una marca, te voy a decir, te voy a comentar en qué consiste esta serie. Entonces son estas 6 competencias que al final, si logras hacer, te dan una medalla, es esta la medalla. Entonces yo dije, bueno, es en abril, era noviembre, en abril va a ser Boston, cuando en esa época era muy fácil clasificar en noviembre y llegar a abril tranquilamente a Boston, ¿no? Ahora no lo es.
Entonces dije, bueno, voy a ir a Boston. Y fui y ahí ya me enrumbé en esa pasión del atletismo. Pero fue hasta mi cuarta maratón. Luego, después de un tiempo, regresé a Ecuador. Eh, Paré como un año de entrenar, me casé, me estabilicé ya de nuevamente en Ecuador en el trabajo y fui a Tokio. Perdón, sí, fui a Tokio y luego fui a Chicago. Y en Chicago conocí a unos amigos que me dijeron, oye, unos amigos de España, es que yo soy embajador de las majors. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es eso de embajador de las majors? Es que tienes hubo una aplicación, una fecha de aplicación y podría ser embajador de esta serie. Entonces, ¿por qué no le escribes? Y me dio un contacto y yo le escribí y me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ya se acabaron las fechas para aplicar, pero cuéntame, buscamos a personas de Latinoamérica que tengan un objetivo para trascender en su consecución de las majors. Yo había hecho Tokio, que era perdón, había hecho Chicago ya que era la cuarta, entonces dije, quisiera escribir un libro para las personas que quieren correr una primera maratón, ¿no? Cómo poder aportar, ayudar, porque yo a lo largo de esas maratones había aprendido mucho, ¿no? Que la hidratación, que los geles, que los entrenamientos. Y dije, ok, me voy a plantear hacer un libro. Entonces, les gustó y dijo, ok, estás aceptado. Entonces, ese momento se me abrió un network, un grupo de amigos de todo el mundo, que éramos los embajadores, ¿no? Entonces ahí empezó esa pasión cada vez más a querer entrenar mejor, a querer saber, a llegar con el mensaje a Ecuador, a Latinoamérica, de que podemos llegar a nuestras Olimpiadas amateur, ¿no? Así empecé. Giovanni, dijiste así al pasar que en 2009 corriste en Nueva York en 3 horas, como si nada, ¿no? Un tiempazo para un debut. Y hablas de impacto. Y hablas del impacto que vos diste con el libro. En vos, ¿qué impactó antes? Vos, ¿de quién aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿De quién leíste? Porque una cosa es leer hoy en 2023 que hay muchísima información y otra cosa hace 14 años donde la información escaseaba, no había tanta información respecto a los majors, no había tanta información respecto al running. O sea, yo cuando sobre todo a Boston en el 2010, yo siempre me gustó conversar con atletas, ¿no? Creo que una característica que debemos conservar los atletas amateur es que somos atletas que estamos aprendiendo, ¿no? Que si bien podemos mejorar en nuestros recorridos, hay miles de atletas de nuestra edad que están corriendo mucho más rápido, entonces el aprendizaje tiene que ser constante y esa humildad en el deporte tiene que mantenerse, ¿no? Entonces yo dije, "Oye, yo no sé". Entonces yo preguntaba, ¿no? Gente, ¿cómo haces para entrenar más? Ah, es que me entreno con el VO2 máximo. Y yo, ¿qué es el VO2 máximo? Ah, es que en tu reloj existe el VO2 máximo. Ah, es que yo hago las largas con tempos. Y qué son los tempos? Y luego, no, es que entreno con el umbral de lactato. Entonces yo fui estudiando, me compré libros, leía, seguía gente, escuchaba mucha gente. La verdad que en México hay mucha fiebre también por el atletismo enfocada a Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos saca un libro, una técnica, una metodología y México lo adopta, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, el querer ser un atleta élite, pero corriendo a 3 horas, a sub 3 horas, es lo que me impactó, ¿no? Y yo creo y estoy convencido ahora más aún, que siempre, por más que yo me demore o 3 horas o 5 horas o 6 horas en una maratón, voy a impactar a alguien porque de pronto una persona no corre 5K o una persona no puede hacer ejercicio. Entonces yo en el equipo de entrenamiento, tenemos un grupo de entrenamiento acá en Ecuador, yo les digo, o sea, nunca sabemos a quién podemos estar impactando. Y siempre existen un familiar, un amigo, oye, te vi en una competencia, qué bueno que corriste una media maratón, una maratón. Entonces, esos objetivos de querer hacer deporte, de superarse, de tener una vida saludable, sana, de divertirse, vamos a impactar indirectamente o directamente a muchas personas, familiares, amigos en el trabajo, pues ese es yo creo que el mayor impacto. Yo lo sigo recibiendo ese impacto, ¿no? De nutricionistas, de fisioterapistas en el que me alimento de esa información, ¿no?
Giovanni, a ver, sin querer estás contándonos, ya obviamente nos hemos informado y lo vamos a compartir con quienes nos están escuchando, es cómo fuiste construyendo ese libro, pero ya que fuiste por este lado, lo que te quiero preguntar es, vos tenés una actividad que no tiene nada que ver con el correr, con el running, vos tenés una vida profesional en paralelo, tenés que hacer justamente convivir esas dos vidas. ¿Qué haces vos habitualmente y cómo organizás tus días y cómo los organizaste en esos tiempos en que buscabas completar los Six Majors? Dari, es una excelente pregunta. Fíjate que cuando yo me planteé el libro, regreso nada más a lo del libro, yo dije, pues, ¿cómo voy a hacer un libro si yo ni siquiera, yo llevaba a esa altura 4 maratones de mi vida? O sea, ¿qué puedo aportar? Entonces yo soy ingeniero químico y estudié en el Tecnológico de Monterrey una maestría y ahí aprendí una metodología que se utilizó para otro libro, que era para un libro de desarrollo de productos, para innovación, que era que cada mes yo tenía una web y cada mes subíamos un borrador del capítulo de un libro. Entonces, el primer capítulo, cómo inscribirse a las majors o cómo preparar la nutrición para las majors. Entonces, subía un borrador y todas las personas que participaban con sus aportes o con los mejores aportes iban a aparecer en el libro como coautores. Entonces, es una metodología que se llama crowdsourcing. Entonces, de esa información que muchos deportistas lo daban, lo aportaban, yo me alimentaba, ¿no? Y con gusto lo, 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 lo escribía o lo editaba como parte final del libro, ¿no? Pero yo creo que una de las partes importantes como profesionales, ¿no? Siempre decimos, no, es que no vivimos del deporte. Es correcto. El deporte tiene que ayudarnos para ser mejor personas, mejor jefes, mejores padres de familia, mejores hermanos. Pero uno de los temas importantes es la organización. O sea, el entrenar para una maratón requiere tiempo entre semana, pues tengo que levantarme a las 4:30 de la mañana, eso implica que de pronto tenga que dormir más temprano o el fin de semana tenga que también levantarme temprano para la larga, pero vamos a compartir en esto, ¿no? Que nos van a decir, no, pero, oye, pero estás perdiendo de muchas cosas, de divertirte, de salir. Y yo les digo, no, estoy solo retrasando el reconocimiento. Sí, luego de mi maratón voy a salir a una fiesta, voy a reunirme, voy a comer lo que quiera, voy a dormir más, voy a estar con mis hijas, con mi esposo. Claro, es solo retrasar el reconocimiento. O sea, si muchas veces decimos, ok, hice un 5K, mi objetivo es maratón y ya por hacer un 5K considero que voy a dejar de entrenar, que estoy lo máximo, que ya puedo comer lo que quiera. No, debo seguir un hábito. Entonces, más bien, buscar ese objetivo, alcanzarlo y ahí sí, aprovechar, o sea, disfrutar, ¿no? Pero Pero sí, la organización es vital. Pero indudablemente generas un impacto en los demás positivo, que corren, que te ven corriendo, que te ven colgándote una medalla, que te ven superándote, pero también generas un impacto en quien está al lado tuyo, en eso que hacías referencia recién, de no salir de fiesta, de no acostarte tarde. Eh, ¿A quién impactaste rápidamente a nivel familiar con esto de empezar a correr? Pues yo estoy seguro que primero a mi esposa, ¿no? Que hoy en día ya ha corrido un 5K, ahora nada. Eh, Fíjate que compañeros de trabajo muchas veces, sí, pero yo creería que en mi caso, que yo corría desde muy chico, mi esposa, mi familia siempre supo de que tenía esta pasión por el deporte y siempre estaba dispuesta a apoyarme, a ayudarme. Y ahora la verdad que busco impactar a mis hijas. Hace unas 3 semanas mi hija mayor tiene 8 años, compitió en una prueba de natación sencilla pero importante a su edad, pero ¿sabes qué? No me había pasado, me vi reflejado, porque yo también corría desde muy chico, ¿no? Pero el verme en mi hija que pueda hacer deporte, que pueda competir, me sentí realizado. Ese es el impacto o la inspiración que puedo dar como a las personas que están cerca, ¿no? Entonces, sí es importante por el otro lado, dices, oye, ok, pero es que más bien no estoy impactando positivamente a mis familiares porque me reclaman tiempo, porque mi esposa me busca a que le acompañe. Yo les digo a muchos amigos en el deporte, pero es que es cuestión de organizarte. A ver, si tú estás entrenando por una maratón y tienes una fiesta muy importante con tu esposa,
el viernes, pues el sábado no entrenamos y el domingo lo haces, el sábado descansamos y vas con tu esposa a la fiesta. O sea, si no ser tan estricto, ¿no? Y perder el apoyo o la razón de por qué hacemos deporte, ¿no? De a quién queremos impactarnos, de quién queremos, a quién queremos inspirar. O sea, no cortar. Yo soy de la idea que más bien debemos construir y no cortar, que, es que si no me peleé con mi esposa, con mi novia, no entrené lo suficiente, como a veces Claro. dicen muchas historias. No, no, ok, más bien ellos, tus familiares, son los que te tienen que dar la fuerza en el kilómetro 35, en el kilómetro 37, eh, y para continuar esa inspiración mental final en las competencias, pues, ¿no? Giovanni, voy a recurrir al ingeniero. Voy a recurrir al ingeniero porque quiero ver cómo ordenaste o cómo fue la secuencia. Te llevó, en principio, 8 años, ¿no? Completar las Six Majors. Sí, 8 años, 8 años, del La, 9 al la, 17. y nos dijiste recién que hasta las primeras cuatro, hiciste las primeras cuatro casi sin darte cuenta que podías completar estas Six Majors. Claro. Es así. ¿Cuáles fueron esas primeras cuatro, ingeniero? Corrí, corrí Nueva York en el 2009, luego Boston en el 2010, luego tuve una para, aunque regresé a correr en el 2012, hice Tokio en el 2014, luego hice Chicago en el 2015, y ahí hice en el 2017 Londres y Berlín. Y he hecho una maratón adicional que fue Buenos Aires en el 2016, que ahí tenía que hacer sub 2 horas 45, hice 2 horas 44 ahí por todo ese recorrido genial que tiene la maratón de Buenos Aires, ¿no? De siempre A mi ver. gratitud por esa competencia. Grande. Ahora, veo en la secuencia, en el orden, algo que altera lo que me parece que es más común. Bueno, vos has investigado mucho las Six Majors, pero es normalmente, te lo dice alguien que más o menos ha andado por allí, pero que normalmente las dos más difíciles de acceder, una por lo que significa en cuanto a clasificación, la otra por la lejanía, por la dificultad en muchos aspectos, que son Boston y Tokio. Vos Boston y Tokio las hiciste entre las primeras. O sea, lo hice Boston porque hice el tiempo y porque un amigo, Manolo, me apoyó mucho y me dijo, ¿sabes qué? Es que te puedes arrepentir luego si es que no vas a Boston, porque ya hiciste la marca. Entonces yo lo hice caso porque siempre ha sido un referente, ha sido un amigo. Entonces yo le hice caso y dije, ok, voy a ir a Boston. Pero luego salí sorteado. Bueno, yo apliqué como todos sabemos, esto de los ingresos a las maratones no es tan sencillo. Apliqué muchos años a Londres, 2011, 12, 13, 14, y no salía. Y en el 2014 salí en la lotería de Tokio, cuando de pronto era más sencillo, ¿no? Y dije, "Oh, no, es que tengo que ir". O sea, ya tenía claro que ya hice Boston, y si salía a Tokio ya estaba en el camino, ¿no? No había, ya lo había ganado mucho, entonces me quedaban de pronto las competencias, que fíjense que yo cuando hice Boston hice 2 horas 55 y ese es un dato súper importante, hice en 2 horas 55 y dije, ya, lo logré. Y luego hice Chicago, dije, ya, este es mi umbral, sub 3 horas 2:55. Y luego dije yo, no, si yo desconocía de esta fisiología del deporte, de este entrenamiento de maratón, ahora entreno con la metodología Fitzinger, entonces yo puedo correr mucho más rápido. Y llegué a correr a 2:42 en Berlín, ¿no? Y estoy convencido ahora que Dios mediante puedo llegar a correr más rápido. El año anterior corrí la media maratón de Brooklyn en 1:14, o sea, y ha sido mi preparación para llegar a correr la maratón. O sea, si tenemos disciplina, si tenemos organización, si tenemos dedicación, si confiamos en nosotros, si llegan los resultados, si llegan. Pero sí, ya tenía ganado ese Boston, Tokio, entonces ya el camino estaba de pronto un poco más directo. Pero en este viaje he conocido muchísima gente que me ha ayudado, que me ha aportado, de quienes he aprendido. Entonces, eso ha sido una de las razones para poder alcanzar, ¿no? Y bueno, mi familia, ¿no? Siempre recuerdo una vez, me parece que era para Londres,
La verdad que en estas largas que llegas y que ya dices, quisiera que esto se termine. Y recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi esposa, y estaba extremadamente cansado, creo que hice 32 kilómetros. Y mi esposa me abrió la puerta y dije, ya no puedo más, quisiera que esto termine. Y me faltaba ya Londres y Berlín. Pero era un momento de cansancio, de agotamiento, que todos sentimos, pero luego es, ok, pasa, descansas, te alimentas, te relajas, te diviertes y seguimos, ¿no? O sea, son adaptaciones. El mundo de las maratones son adaptaciones. Adaptarse a correr una larga, adaptarse a correr a un tempo, adaptarse a correr un intervalo y luego tu cuerpo adaptado va a llegar a correr mejor. Giovanni, dijiste que conociste un montón de personas y el prólogo del libro lo hizo nada más y nada menos que Martín Fis. ¿Cómo fue que llegaste a él? ¿Qué relación tenés? ¿Cómo fue recibir un texto de él? ¿Qué le pediste? Cuando uno logra las maratones, dice, bueno, si corrí 42 kilómetros y me esforcé, puedo lograr muchas cosas. Ujú. Yo dije, pues, ¿quién podría escribir el prólogo? Me gustaría que sea uno de los mejores atletas amateur. Ya, Martín Fis fue un atleta olímpico, pero ya Sí. en su vida de las majors lo corrió como un atleta amateur, entre comillas, ¿no? Y ganó la serie en la categoría de 50 años. Entonces yo le escribí, le dije que soy embajador de Les Major y que estoy escribiendo un libro para América Latina y quisiera que él eh, me ayude con el prólogo. Yo estaba seguro que un atleta de ese nivel, con ese recorrido, no le conozco personalmente, pero intuía que iba a tener una personalidad de ayuda, de apoyo para el runner, ¿no? Para el mundo del atletismo. Y fue así, me respondió y me dijo, ok, Giovanni, excelente, me parece muy buena tu iniciativa. Envíame, obviamente, el PDF del libro porque tengo que leerlo, lógico. Entonces él lo leyó y se demoró aproximadamente 3 semanas. Y me respondió algunos, me sirvió mucho algunos tópicos, "Oh, me parece que esta parte está muy extenso, me parece que debes corregir el enfoque de este capítulo, me parece muy bien este otro capítulo", y escribió el prólogo. Y yo, pues, creo, el libro ha sido mi séptima major, ¿saben? Ah, Porque fue más duro que hacer la tesis, porque luego que ya hice el prólogo y estaba todo muy bien el libro, sí, o sea, necesité gente que me ayude con la edición, porque Amazon me dijo, bueno, tienes que hacer la maquetación. Y yo, qué es la maquetación? Bueno, es el tema de adaptar el libro a una estructura en una edición y pues como todo, yo consciente dije, pues yo no soy experto de eso, tengo que recurrir. Entonces aquí en Ecuador recurrí a personas que me pudieron ayudar con eso y, y fue un trabajo que Amazon, y sobre todo la editorial, yo hice con Editorial Planeta de España. Editorial Planeta me rechazó muchas veces el borrador, se podría decir, no como 3 meses. Me dijo, no está válido, muy largo, no hay enfoque, capítulos, temas, páginas, maquetación. Y bueno, estuvimos así unos 3, 4 meses hasta que finalmente Editorial Planeta primero me dijo, ok, va, está bien. wow. Entonces, ahí fue, pero sí, sí fue mi séptima mayor. Por momentos, créame que dije, no, No llego. no, creo que no llego. Y luego unas personas me dicen, no, pero haz de cuenta que es tu siguiente maratón y tienes que terminarla y estás entrenando. Y dije, va, porque el trabajo no me dejaba tampoco avanzar, ¿no? O sea, tenía que los fines de semana, en la noche, revisar el libro. Pero sí fue como mi tesis, otra tesis de universidad. Tenemos con Damián acá una definición a propósito del maratón que le llamamos metáfora maratón y que aplica a muchísimas cosas de la vida. Es un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Escribir un libro, es decir, bueno, afrontarlo justamente como un maratón. El maratón tiene eso y el escribir el libro, un libro, tiene eso. Yo te paso de esa construcción de un libro que tiene toda esta elaboración, todo este trabajo, a lo contrario, a una simplificación absoluta. Después de haberlo corrido, después de haberlas estudiado, vos podrías definir cada una de las 6 de algún modo, marcándole la característica principal a cada una de las 6. Que sí, con gusto.
Yo creo que con un atleta cuando va a correr su primera maratón, y es una de ellas es la Six Major, y yo le recomiendo empezar con Chicago. ¿Por qué Chicago? Chicago es tiene un recorrido plano, es una fiesta, el punto de partida es el mismo del punto de llegada, todo se concentra en el centro de la ciudad. Hace viento, sí, pero es, yo diría, una fiesta como para estrenarse en una maratón. Podría ser luego, si estamos en Latinoamérica, podría ser recurrir a un Nueva York, pero Nueva York tiene la particularidad de ser muy fuerte porque hay algunos pasos a desnivel, hay una llegada central par muy fuerte, entonces entrenar no buscando el plano, sino fortalecer en gimnasio, con lomas, llegar a un Nueva York, que es también pues, la gran manzana, ¿no? Que correr en Nueva York. Dios mediante quiero repetir por primera vez una major y este año Nueva York, porque siento que no la viví como viví las otras majors. Yo diría, como nos pasa a todos, fue mi primera experiencia y sí la sufrí, sí sentí una experiencia diferente, de cansancio extremo, que por un momento dije, Voy a ir más lento", pero bueno, Nueva York sí es una ciudad pues muy grande, importante, es una fiesta también. Luego, Tokio es otro mundo, ¿no? El pensar de que cuando llegas, en vez de darte un masaje, te hace, bueno, un tratamiento de acupuntura, o que durante la carrera tienes que asegurar eh, lanzar tu vaso dentro de un basurero, dentro de un depósito, porque la calle está muy limpia. Entonces, la experiencia del idioma, Tokio, también una maratón muy rápida, diría eso. Luego el Boston, que es pues la graduación de las maratones, en donde es una distancia, ¿no? Pues todos sabemos, no es un recorrido, es una distancia, salir de Hopkinton, ir hasta, hasta Boston mismo. Yo diría que ahí es la graduación del atleta, ¿no? Que lo puede hacer en la mitad o lo puede hacer también al final de las majors, ¿no? Y luego viene un Berlín o puede ser un Londres, que en Europa, competencias muy rápidas, ¿no? Yo diría que en Berlín es donde cada atleta busca su PR, su récord personal. Independiente si hacemos 6 horas, 5 horas, 3 horas, 2 horas 30, todos buscan llegar. Y una particularidad de Berlín es que al final, y yo lo viví así, no hay atletas que se van quedando, no, sino todos rematan, todos quieren terminar fuerte. Entonces debemos estar preparados para un sprint final, para un remate, como yo le llamo. Y un Londres, una ciudad imponente, una ciudad en que un recorrido muy bonito, que junto al río Támesis y llegar hasta el Palacio de la Reina, eh, también muy fuerte, pero pasar por un Bridge Tower, o sea, un recorrido muy, 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 muy agradable, que creo que cuando corremos hacemos más turismo, ¿no? Porque cuando corremos Claro. y podemos divisar, igual en Nueva York, que ahí está tal torre, edificio, pero yo creería que uno de los puntos importantes es estrenarse con Chicago, buscar un Boston al final o a la mitad, buscar un récord personal en Berlín, eh, disfrutar un Nueva York y un Londres en su recorrido, en su majestuosidad como ciudad. Yo diría que son los puntos importantes de cada major. Paso de las grandes maratones a 2016. Te traigo un poquito en el tiempo y quiero que me cuentes, que nos cuentes, qué fue para vos correr Buenos Aires. ¿Cómo fue correr Buenos Aires? ¿Ya la conocías? ¿Habías estado acá en Buenos Aires o fue tu primera vez? Eh, Fue primera vez que viajé a Argentina y la primera vez corriendo la maratón de Buenos Aires. Yo, al no haber entrado por lotería a Londres, eh, y ya estando en el grupo de los embajadores, yo buscaba hacer 2 horas 45 en una maratón para clasificar a estas dos finales, eh, y buscaba una competencia cercana aquí en Latinoamérica, pero rápida. Y vi varias opciones, ¿no? Como tenemos actualmente en nuestra región. Y dije, no, vamos a Buenos Aires. Entonces armamos el viaje con mi familia y fuimos hasta allá. Yo estudié, claro, la altimetría, el recorrido, la organización,
y el disfrute también de una ciudad tan bonita como Buenos Aires. Entonces me preparé fuerte y mi único objetivo era hacer 2 horas 45, sub 2 horas 45. Entonces, sabía que había visto los registros, los resultados de años anteriores y vi que era una maratón rápida, ¿no? Que había mucha gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Bolivia compitiendo en esa maratón. Y lo disfruté, me fue súper bien. Me acuerdo que en el inicio en Puerto Palermo. Madero, me parece que es el parque. Puerto Madero. Primero Palermo, luego Puerto Madero. Palermo y luego Sí, sí. Palermo y luego ir hacia el centro de la Ciudad. ciudad, la Casa Rosada. Ahí Y está. luego me acuerdo una avenida, no sé si es una avenida o no, es una autopista que sales como del centro de la ciudad y vas a llegar hasta cerca del estado de Boca y luego te metes Sí, a la sí. izquierda. O Sí. sea, ese recorrido ahí era fuerte, Era pero duro. Ahí es duro, ahí es duro. ahí es duro. Pero yo, Sí. eso era creo que no sé si 15, creo que kilómetro Poquito. 15. Y luego, ¿saben qué? Yo pienso que uno debe disfrutar de las maratones. Dijo que voy a pasar por el estadio de Boca. Y yo no es que soy tan hincha del fútbol, ¿no? Pero dije, ok, el pasar por el estadio de Boca va a hacer que yo corra a un ritmo fuerte y que yo esté inspirado por pasar por ese lugar. Aunque para alguien puede decir, bueno, pero ¿y qué tendría de importante? No, para mí, sí, mi estrategia fue eso. Entonces yo pasé por el estadio de Boca y esas calles más angostas y había los rompevelocidades, no sé cómo lo llaman en Argentina, en piso, Los lomos de burro. los domos de burro. Entonces me daban agua, me acuerdo en funda, que me parecía súper práctico, que es nuestra realidad en América Latina, ¿no? Pues que puedes llevar una funda. Y luego me fui hacia un lado, es hacia el puerto, ¿no? Me parece. Sí. No, a Es, Caminito, me fui a Caminito y el piso, fíjate que fíjense que lo sabía, entonces me hice hacia un lado que el piso no era tenía como un material especial, entonces me hice hacia un lado y sin ningún problema lo pasé. Y luego fui creo que es hacia la parte externa del puerto, donde era más solitario, y luego fui cerca entiendo que el Río de la Plata, donde había Ajá. claro. buques grandes, muy amplios. A mí el hecho de correr así con avenidas amplias me gusta mucho y la competencia estaba ahí, ¿no? Y luego entré, fíjate que siempre cuento esta historia, ¿no? Y es posible, yo pasé mi media maratón de Buenos Aires como mi récord de media maratón. Pasé en uno, si no, en 1:20 me parece. En el año 2016 creo que tenía 1:21. Entonces, al momento de pasar en 1:20, fue como un impacto. Dije, a ver, Giovanni, está siendo muy Muy rápido. rápido, pero tranquilo. Pero por otro lado decía, pero bueno, estás preparado. Entonces, la psicología en ese momento dijo, ok, está siendo muy rápido. Entré a Puerto Madero, esos edificios, y me sentí cansado. Y luego nuevamente, cuando se toma, me parece, es un parque ahí, me recuperé. O sea, siempre la maratón te da la posibilidad de recuperarte en tu recorrido, ¿no? De si estás cansado, bueno, puedes tener 200 metros de descanso y luego seguir con tu pace objetivo. Entonces me recuperé y pude ir, ¿no? Me acuerdo que algunos atletas de Argentina, de Brasil, me pasaron ahí, pero los seguí. Y cuando era esa parte del aeropuerto, que me parece que es Ezeiza, No, Aeroparque, No, no, Aeroparque. Aeroparque, el aeroparque de Buenos Aeroparque, Aires. el Exacto. Aeroparque, en la que subes y das la vuelta en U, Sí, sí, sí. y que es difícil, pero, Tenés un puente como el Commonwealth en ajá, Boston, ajá, tenés el igual, puente allí. igual, entonces lo subí y veía que los atletas estaban ya dando vuelta en U y lo que hice es rematar, y sucede que lo visto en Argentina, ¿no? Me parece que en España también antes de la llegada, hay muchos arcos de los auspiciantes. Sí. Entonces, de pronto en Argentina es común, pero los atletas que no estamos tan familiarizados puede confundirnos con el arco de llegada. Entonces, hay muchos arcos previos. Entonces, a lo lejos tú divisas que ese es el arco, pero no es el arco de llegada aún. Claro. Y como son competencias oficiales, tú no te puedes decir, no, es que ya estoy cerca de la distancia, porque pues vas a terminar corriendo más
42, 195, de pronto hasta 43 kilómetros. Y cuando veía los arcos en Buenos Aires, decía, estoy cerca de la llegada, pero vi que había 2, 3 arcos previos, de lo que decía, es rematar y llegar. Pero, y luego ahí no se acabó la fiesta, porque esa noche me fui a comer la parrillada argentina, que ya ahí vino mi regalo de alimentación con unos amigos, y entonces lo disfruté. La otra medalla, eso de los arcos, nada que no tenga Berlín con la puerta de Sí, 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 Brandenburgo, claro, claro. que tenés la puerta de Brandenburgo, la pasás y decís, uy, no llegué, me quedan 250 metros todavía. Claro que sí, sí, total. Ahora, vos sabés, Giovanni, que con este hermoso recorrido que hiciste del Maratón de Buenos Aires, nos llevaste a otra de nuestras secciones. Nosotros tenemos, así como tenemos los fondos largos, que son charlas como esta, tenemos el recorrer ciudades, que es un hashtag en realidad, pero que es que también corremos por las ciudades para conocerlas y reconocerlas de otra manera. O sea, vos hiciste una referencia que pasaste por la Bombonera y solo pasar por la Bombonera te da como un impulso. Uno dice, cuando Claro, corre Nueva York, por ejemplo, y estás cruzando cualquiera de los 5 puentes y decís, estoy cruzando corriendo por un lugar donde solo se puede ir en auto y normalmente esto es un caos de tránsito. Entonces uno dice, corriendo maratones en las grandes ciudades, conocéis las ciudades como no se pueden conocer de otra manera. así es. Sí, correcto. Y eso es una estrategia de carrera, ¿no? O sea, si en una maratón, el Bridge Tower, o sea, tú vas a buscar cruzar el Bridge Tower en Londres. O sea, y ese va a ser tu objetivo, que en muchos casos quita la presión al pace y al reloj, ¿no? Porque muchas veces estamos con el reloj, es que voy atrasado y cada kilómetro y te vas viendo. No, 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 no. Deja, en una maratón, por momentos deja eso a un lado. Enfócate en alcanzar ese lugar físico, que puede ser una torre, un edificio, o en Chicago cuando regresas nuevamente hacia el centro, al downtown de Chicago, donde hay mucha gente. O sea, Exacto. porque si no podemos estar muy presionados en que cada kilómetro me subí el pace, me bajé, voy muy rápido, sino más bien enfocarte en lugares. Hay muchos atletas de élite, lo vimos con Safin Hassan ahora que corrió sin reloj Sí, la Sí. claro. maratón de Londres. ¿Qué pasa? Claro, va concentrada, va inspirada. Primero que se conoce, ¿no? Su estado físico, su ritmo de carrera, pero va inspirada de pronto en lugares emblemáticos de esa ciudad o edificios en los que su objetivo es alcanzar, llegar a ese punto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Giovanni, y lograste los Six Majors, corriste además Buenos Aires, corriste Brooklyn, la media maratón, y ahora, de acá en adelante, qué objetivos, qué motivaciones tenés para seguir corriendo, seguir inspirando? Fíjate que cuando escribí el libro, ya habían personas que yo les contacté que habían acabado los majors y me decían, Giovanni, ¿por qué no pones en el libro un capítulo sobre la pérdida de enfoque? Y yo a esa altura no lo entendía bien porque no había terminado los majors. Y yo decía, pero bueno, ¿qué es esto de la pérdida de enfoque? Dice, no, es que cuando terminas les major, ¿qué haces? Entonces, hoy en día, yo lo que hago y trato de las herramientas que muchas veces tenemos para superación personal, profesional, llevarlos al deporte, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos un objetivo, hay una distancia, hay un espacio importante que se llama flow. El flow es de la distancia entre el estado actual que estamos y el objetivo. Primero, si no hay objetivo, no hay flow. O sea, si yo digo, ok, voy a entrenar, ¿vas a competir en algo? No, simplemente estoy entrenado. No, no hay flow, no hay una distancia, no hay un espacio entre tu estado actual y el objetivo. Ahora, lo importante ahí, si tu objetivo es muy sencillo, ok, entre comillas sencillo o ya lo has alcanzado muy fácil, voy a correr nuevamente un ejemplo, la maratón de mi ciudad. Lo he hecho 10 veces, pero lo quiero llevar tranquilo, entonces el flow podría ser que es muy corto. Entonces, cuando el flow es muy corto, perdemos interés. Ah, ok, un día entreno, otro día no entreno, sí, fácil. Al contrario, cuando tu objetivo de pronto es muy difícil, muy retador, quiero correr en 2 horas, en 3 horas la maratón, y tu objetivo es muy intenso, está de pronto muy exigente para tu capacidad, el flow podría ser diferente y hace que te frustres.
digo, ok, no voy a alcanzar este objetivo. Entonces es importante definir tu objetivo y ese flow, ese espacio entre tu situación actual y tu objetivo. ¿No? Tengo 6 meses para competir la maratón. ¿Cómo estás ahora? Oh, estoy corriendo solo 10K. Ok, ese flow que tenemos lo vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces es importante ir definiendo el flow, o sea, el espacio, el estado en el que estás. Si no hay objetivo, no va a haber flow. Entonces yo digo, ok, ¿sabes qué? Termine las majors, vamos por mi objetivo de media maratón. Yo estoy seguro que si corrí una buena maratón en Berlín, yo puedo competir en una buena media maratón. Luego se vino la pandemia, 2010, 2020, ok, me inscribí el año anterior en la media maratón y me planteé eso, correr rápido medias maratones, ¿no? Entonces, logré correr el año anterior en 1 hora 14. Yo tenía antes hora 18, hora 20, pero me planteé y satisfactoriamente lo logré. ¿Qué se viene? Se viene seguir corriendo medio maratón o posiblemente correr una maratón de las muy reconocidas como Valencia. Me gustaría de pronto correr otra maratón. Me gustaría correr la media maratón de Miami. O me gustaría correr más adelante trail. Me gustaría correr, ojalá algún día hacer sables, la maratón de sables, o hacer Mont Blanc. eh, pero todavía lo tengo a mediano, mediana distancia, pero sí plantearse objetivos y definir el flow. El flow es lo que te va a llevar. ¿Por Nombraste, qué? sí, Porque si no hay flow, no hay enfoque. claro, claro. En lo que nos enfocamos, ponemos esfuerzo. Sea esto el trabajo. Si no tienes un objetivo profesional, no tienes un objetivo de trabajo, no hay enfoque, no nos vamos a esforzar en eso. Y si no hay flow, no hay enfoque en ese objetivo. Está clarísimo. Nombraste Valencia al pasar y bueno, ya están las 6, están las Six, ha sido durante tantos años, se han batido récords. Este año se batieron varios récords de Six Majors, de finisher que lo lograron, pasó en Boston con la cantidad de los que llegaron, en Tokio se pasaron los 10.000, es realmente impresionante y ya es un objetivo de muchos y ya de muchos cumplidos. Muchos han dado 3 vueltas y 4 vueltas incluso a los Six. ¿Cuál pensás con tu experiencia que podría ser o debería ser la séptima, que deje de ser 6 majors para ser 7 majors? Ok, es un tema difícil que puede llegar a ser polémico, ¿no? Recordemos que antes eran 5, Uh -huh. las majors eran 5, y luego entró Tokio, y lamentablemente a los que tenían 5 maratones en su página web de la serie, los quitaron, ¿no? Entonces, de pronto cuando haya la séptima, los que tenemos 6 también saldremos de ese ranking y iremos de pronto en busca de la séptima. Yo creo que siendo práctico, por lo que pude vivir como embajador, sin duda va a ser una de Asia. Sin duda va a ser Singapur o alguna de Sudáfrica, o bueno, Asia, África o alguna de Corea, ¿no? ¿Cuál es? Yo pienso que eso en la práctica podría ir por ahí, ¿no? Porque Wanda, el grupo Wanda, que son los dueños de las Major, pues son de allá y van a querer que Claro. esté, porque hay muchísima gente también corriendo en Asia, ¿no? Ahora, yendo por el lado que me preguntas, por el lado deportivo, yo creería que hay una maratón de Valencia que ha demostrado con mucha organización. Me he visto los videos de la organización, cómo manejan a las liebres, cómo realmente preparan la maratón y me parece extraordinario, ¿no? Yo creo que sin duda podría ser Valencia. París, pues yo creo que sin ser de las majors ha podido mantenerse en un alto nivel de interés y deportivo, ¿no? Para el mundo, ¿no? Ahora, el próximo año va a haber una particular que estoy dentro de ese Sí. objetivo, está muy difícil, pero por primera vez una maratón olímpica va a tener acceso a atletas amateurs, ¿no? Pero hoy en día hay una aplicación o una página web en la que te puedes registrar y participar en retos en los que sortean cupos para ingresar. Van a ser 20.000 atletas que participen, ¿no? Entonces podría ser la maratón olímpica podría ser la siguiente major. Recordemos que las major en la serie de age group, de edades, ya tiene
a diferentes maratones, ¿no? Como generadoras de puntos, pero podría ser que, se me ocurre que la maratón de la ciudad que organizó la Olimpiada sea la siguiente Major, no se me ocurre París, o se me ocurre, bueno, Tokio ya fue, ¿no? Pero pensar en las siguientes Olimpiadas, ¿no? Yo creo que sí van a llegar a 7, 8 de pronto. Ahora hay una fiebre muy fuerte de correr virtual. Eso Mm. también las majors yo diría que lo tiene que analizar porque podrían haber series virtuales en las que a través de Strava o de otra herramienta tecnológica podamos registrar las competencias, ¿no? En España ya lo hacen las ligas, acá en Ecuador también lo estuvimos haciendo, una liga virtual, en lo que es una opción también para el mundo de poder conseguir correr diferentes distancias, ¿no? Hemos completado una hermosa charla que bien merece esta medalla de las Six Majors con Giovanni Romero, diría de Ecuador, pero un ciudadano del mundo, un corredor del mundo. Me queda solo lo último. ¿Cómo conseguimos tu libro? ¿Dónde podemos comprar tu libro, las Six Majors, cómo completar las maratones más importantes del mundo? Para nosotros y para todos los que nos escuchan. Lo pueden encontrar en Amazon como los Six Majors, ¿sí? El nombre un poquito lo hice hacia el Hacia la búsqueda. léxico español, o sea, en España me recomendaron que lo ponga así, los Six Major, es una recomendación, pero está en Amazon, los Six Major, lo pueden conseguir en el libro físico y virtual, es la manera de adquirirlo. En España hay librerías que sí lo tienen en físico, en Latinoamérica no he ido por esa opción de imprimirlo y tenerlo, porque genera un costo, ¿no? Un costo de que debe existir muchos libros impresos para que las tiendas de librerías te puedan tener, ¿no? Pero lo estoy manejando más por Amazon, el digital y el libro y el físico que lo puedes conseguir. Los Six Majors se llaman, los Six Majors. Gracias, Giovanni Romero. La verdad ha sido un placer. Damián se levantó, madrugó muchísimo Sí, para correr sus 5K de la mañana, para así arrancar la mañana, porque como decimos siempre en este programa, siempre, 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 mejor por correr. correr. Chao. Un gusto, gracias, éxitos.